Eh, yo estaba como predestinada, mira, a acabar en esto, porque vengo de una familia dedicada a actividades insólitas. Mi mamá bailarina, yo nací y crecí en la Ciudad de México. Mi mamá era bailarina de la llamada época de la danza, de la época de oro de la danza mexicana, en los 50, 60. Y y mi papá museógrafo, rodeado de pintores, museógrafo, pues creador de museos como el Franz Mayer o el Museo de Antropología, en buena pero toda su vida trabajó en el Museo Universitario de Ciencias y Artes, era él director de museografía. Entonces, rodeado de pintores y bailarines por parte de mi mamá, hija única, yo decía que iba a ser bailarina y pintora. Este, Estudié la carrera de danza hasta los 17 años en Bellas Artes, pero digamos, quería ser como mis papás, ¿no? Entonces eso estaba muy mal. Y mi abuela paterna estudió en el conservatorio, que fue una mujer así verdaderamente fuera de serie, muy llena de historias en su vida. Estudió en el conservatorio, pero no se dedicó a cantar. Ella se trabajó toda su vida, pero para ganarse la vida, y ya cuando era mayor se dedicó a ser maestra de canto y me agarró a mí. Su nieta, que estaba a la mano, la única mujer nieta, entonces, órale, me oyó cantar en algún momento, en alguna cosa escolar. A los 9 años me jaló para darme clases de canto. Entonces, eso era algo que yo hacía y disfrutaba muchísimo. Entonces, cuando decidí que la danza no, para nada, porque además me hacía sufrir toda la exigencia de ballet clásico y esto, me regalaron una guitarra. Entonces, yo cantaba toda la vida, pero a partir de que a los 17 años recibí la guitarra, empecé a buscar mis músicas. Era el boom del canto nuevo latinoamericano, entonces era lo que yo cantaba, ¿no? Y luego, en realidad, ahí lo que cambió todo para mí fue que conseguí una beca para irme a estudiar diseño fuera de México. Entonces me fui lejos de mi familia, de la fuertísima influencia familiar, a buscar hacer mi vida, ¿no? Y buscando dónde cantar, cargando mi guitarra para todos lados. Y cuando regresé a México, me ofrecieron un trabajo en Guadalajara. Yo no quería, mira, yo había vivido en Roma y en París estudiando becada por CONACYT. Llegar a Guadalajara para mí era, ¿qué voy a hacer? Dios mío, ¿no? ¿Dónde van a estar los estímulos? ¿Con quién voy a cantar? ¿No? ¿Qué voy a hacer? Yo quiero pintar y quiero hacer cosas. Bueno, llegué aquí y afortunadamente me conecté con gente que estaba haciendo música y empecé a hacer música. Te estoy hablando de por el 80. En realidad, mi carrera, así ya como carrera, con compromiso y todo eso, empezó en el 80 con un primer grupo que formamos que se llamó Escalón, que fue el grupo que por cosas del destino adquirió una presencia nacional porque ganamos un festival nacional, que fue el primer festival de canto nuevo, lo ganamos, al que todo el mundo entró. Todos los que hacían nueva canción entraron y entonces empezamos a estar en contacto con los medios, a ser parte de los circuitos. Y cuando yo ya cantaba música antigua para entonces, música medieval y renacentista, que la había descubierto por pura casualidad, pero era algo que hacía. Escalón era nueva canción, de composiciones propias, tarara, esto, ¿verdad? Y era un trío, grabamos 2 discos. Y cuando Escalón llegó a su fin, porque cada quien caminó en distintas direcciones, yo me quedé en la música antigua y a los pocos años dije, quiero empezar un proyecto mío, solista, que empezó como por el 90, 91, en el 93 salió mi primer disco y allí ya, pero era, como bien dices, otra época, ¿no? Otra época, pero sí yo me hice en el mundo, en el universo de la música independiente y siempre es con el que me he identificado. En los 80 se creó algo de lo que formábamos parte, que era algo extraño, que era una comunidad, era el Comité Mexicano de la Nueva Canción, liderado por gente como
Memo Briseño, Yeve Rosell, pero estaba todo el mundo allí, ¿no? Y organizaban conciertos, íbamos a las juntas, en casa de Marcial Alejandro, me acuerdo, o en casa de Briseño, Yeve, y éramos parte, ¿no? De la programación que se hacía, y nos metíamos en los circuitos que circulaban por el país, muy en la independencia, ¿no? Eh, Y cuando yo, ya en los 90, cuando yo saqué mi primer disco, ya había como un giro distinto porque a ese movimiento de la música independiente se unió todo un vertiente de músicos que pertenecen al rock, por ejemplo, que antes estaban separados, ¿no? Porque la nueva canción mexicana era, pues no, no, nada que ver con el rock, era bebía o se nutría del folclore y de las músicas tradicionales más, ¿no? Y ya para los 90 era la música independiente mexicana, con todos los que estaban haciendo música en el rock mexicano, en el jazz, en las músicas alternativas que eran de fusión, que es donde yo me inserté, porque cuando yo busqué una disquera, en los 80 habíamos sido parte de Discos Pueblo, el primer disco de Escalón, de Discos Alebrije, el segundo disco de Escalón, pero ya en los 90 la disquera con la que encontré una forma de caminar juntos, que fueron mis aliados indiscutibles, fue Opción Sónica, que, que sacó todos mis primeros discos durante los primeros 10 años, que me respetaban para que yo hiciera lo que yo quería. Edmundo Navas, le entraba, yo decía, este disco se va a tratar de esto, esta va a ser la portada, este va a ser el repertorio, quiero que suene así, y ese era el disco que salía, ¿no? Entonces, evidentemente era otra época, pero una época de una gran efervescencia. Surgieron las series estas de las Mexican Divas, de las que yo formé parte, con ciclos de conciertos y todo, eh, y todo cambió con los 2000, porque empezaron las plataformas digitales, de distribución digital, y empezó la piratería bestial, ¿no? Entonces empezaron a desaparecer los discos físicos, que yo nunca he dejado de hacer discos físicos, pero ya la forma de grabar y de producir se volvió otra distinta, ¿no? Entonces, mi forma de buscar aliados en los 2000 para seguir descubriendo caminos fue también diferente, ¿no? Mi gran aliado ya a partir del 2008 en forma fue Discos Sin Tolerancia. Jerry Rosado, que se convirtió en mi productor, mi gran amigo, quien produjo mis siguientes discos, pero ya la forma de enfrentar la música era otra. Yo tenía que estar en todas las plataformas digitales, los discos físicos, pues ya se empezaban a dejar de mover, aunque a mí se me hacía necesario el objeto, ¿no? Y los circuitos de la música viva, de la música en vivo, también cambiaron totalmente, ¿no? La producción de conciertos. Yo siempre, no nada más he estado como en el mundo de la música independiente, sino también en el sector cultural, ¿no? Festivales culturales, trabajando con los teatros, con las universidades o las instituciones culturales, pues, nunca con los grandes consorcios de la música mainstream. Ahí como que lo más mainstream que he hecho fue cuando por opción Sony, por Discos en Tolerancia, me programaron en el Vive Latino, ¿no? En la primera carpa Intolerante, pero eso sí fue de esas cosas que están fuera de mi ámbito, que suceden y funcionan muy bien, porque fue muy padre participar en ese Vive Latino, pero no era un espacio que yo buscara tanto, porque, pues digo, no sentía que fuera ni fácil entrar, ni que era muy propio para mí, me sentía así como rara, pero si surgían las posibilidades, por supuesto que yo decía que sí. Entonces, un poco ese es el panorama y sigue transformándose, ¿no? A una velocidad vertiginosa. Las formas de consumo de la música del público son cada vez distintas, ¿no? Esta cuestión de los sencillos, nada más sencillos. Ya la concepción de un disco
completo de principio a fin, que la gente puede escuchar, se vuelve un poco extraña. Yo lo sigo haciendo porque es mi forma de trabajar, pero sí, es tratar de entender todo el tiempo cómo puedo hacer para que mi música sea escuchada. Inicio desde siempre, desde mi primer disco, eh, yo, yo decidí escucharme a mí misma primero, ¿no? No partir de qué puede funcionar, cuál es la forma que puede funcionar. Y siempre me he encontrado con resistencia. Te cuento cómo empezó mi proyecto, ¿no? Yo estaba, pues sí, en la música antigua, era parte de un grupo de música antigua cuando se había acabado Escalón. Mis dos colegas de Escalón, los hermanos Sánchez Gutiérrez, Alfredo y Carlos, uno entró a formar parte del personal, este grupo mítico, Alfredo, y Carlos se fue a estudiar, se fue a Estados Unidos a convertirse en el gran compositor de música de concierto que es, ¿no? Y ya nunca regresó y allá está. Entonces, bueno, Escalón se diluyó, se disolvió y yo me quedé en el grupo en el que estaba, que era Ars Antigua. Pero yo quería hacer algo más, ¿no? Yo venía de músicas muy diversas que me habían formado. Entonces, aunque me sentía muy feliz cantando canciones anónimas del siglo XIII y del siglo XV, yo quería hacer algo mucho más allá, atreverme, algo más arriesgado, algo que reflejara mi postura como cantante contemporánea, ¿no? Con, con, con la libertad de hacer con la música lo que yo quisiera, moverla como plastilina, porque estaba yo convencida de que se valía. A mí no me daba miedo el rechazo del público porque hay como se le ocurre mezclar canciones medievales con sintetizadores. Yo sentía que se podía, ¿no? Tuve que convencer gente que fueron Alfredo Sánchez, quien había sido mi compañero en Escalón, y al director del grupo de música antigua con el que estaba, ¿verdad? Que era el que tocaba los instrumentos antiguos, de que quiero hacer este proyecto, ese es el repertorio que quiero cantar, ya escogí las canciones, pero quiero mezclar instrumentos acústicos antiguos y sintetizadores. Entonces tú, Alfredo, que toca sintetizadores, y tú, Eduardo, con los otros, quiero que busquemos este sonido, pero jugando, olvidándonos de cómo se tocan esas canciones y usando nada más la melodía y el texto para crear un sonido distinto. Mucha resistencia. Además, yo, mujer, siempre me enfrenté con, ay, ¿cómo crees? ¿A quién le va a gustar eso? ¿Verdad? Pero los convencí, hicimos un concierto que funcionó muy bien. Entonces hicimos otros conciertos que yo buscaba, obviamente, yo los gestionaba y todo. Y después grabar el disco, ¿no? Había que grabar, conseguí una de las primeras becas del FONCA para pagar la grabación y salió el disco y luego buscar la disquera, porque yo sí quería aliados en ese sentido, ¿no? No quería tener los discos guardados abajo de mi cama, ¿no? Y llevarlos yo solita a las tiendas. Entonces, surgió Opción Sónica, la posibilidad, se entusiasmaron muchísimo. El disco funcionó muy bien hasta la fecha. Entre la pena y el gozo es un disco así como medio mítico allí, ¿verdad? Que la gente recuerda mucho. Funcionó muy bien, gustó mucho a las tiendas que manejaban esa música. Empezaba Mix Up por aquella época, les gustó muchísimo. Entonces había que hacer los conciertos aquí en Guadalajara, en la Ciudad de México, que fue en la Sala Covarrubias, y empecé pues a convencer a la gente, ¿no? A hacer mis primeras giras de medios en serio, y a darme cuenta de que había oídos ávidos de esta música de fusión. Todavía no se conocía en realidad, yo no conocía Dead Can Dance, por ejemplo, ¿no? Que ya había en el mundo grupos que hacían estas fusiones. Entonces, luego me empecé a atrever más a trabajar con poesía, a empezar a incursionar en música tradicional mexicana, transformándola de la misma manera. Y muy adelante, para eso me tardé, empezar a componer, porque ahí sí había todavía más resistencia por parte de mis compañeros de proyecto. O sea, aunque yo era la jefa y yo decía lo que se hacía,
Sí, era, ay, no, ¿cómo crees? Mejor hacemos esto. Ay, para el siguiente disco ya metes sus canciones, ¿no? ¿Qué te parece? Así, hasta que llegó Jerry Rosado, que él nunca tuvo duda y nunca se cuestionó el que fuera válido que yo fuera compositora y ya, pues perdí muchísimo miedo, pero nunca he dejado de trabajar a partir de lo que yo necesito hacer y eh, nunca he partido de qué puede funcionar, qué está esperando la disquera que yo haga o qué está esperando el público escuchar. Eso, pues sí, yo creo que ha habido públicos decepcionados cuando de pronto saco un disco que es muy distinto de los anteriores y pues es que ese es el disco que yo necesitaba hacer, ¿no? Y se trata de lo que yo necesitaba hacer. Otra cosa que es como yo funciono por proyectos conceptuales, yo no junto canciones para un disco. Yo parto de una idea y a partir de esa idea construyo todo el repertorio. Si tengo que buscarlo, lo busco. Si tengo que componerlo, lo compongo, pero parto de qué se va a tratar ese disco. Entonces, Diluvio, mi disco del 2008, el primero con Jerry, era mi disco de la muerte, según yo. Después se convirtió como en mi disco de la transformación y de la salvación, porque es de eso de lo que se trata. Eh, y así, ¿no? Ha habido discos siempre con un tema, un concepto, algo que necesito explorar, como este nuevo, que es parte de tu pregunta, ¿cómo se me ocurre hacer un disco doble cuando la gente no escucha discos completos ya? Cuando las plataformas, los algoritmos, te exigen, porque sí, te exigen, lanzar sencillos, y todo el tiempo estar con estrenos, todo el tiempo estar lanzando novedades. Sí tuve allí una confrontación con la plataforma porque pues yo no iba a pasarme 2 años lanzando sencillos, ¿no? Entonces dije, lanzaremos un par de sencillos de cada disco, pero es un proyecto global y yo necesito que salga a los oídos del público sin demasiado retraso, ¿no? Entonces, finalmente hago lo que yo necesito hacer y espero que pueda moverse. ¿Y por qué un disco doble? Mira, en la pandemia pasaron cosas, ¿no? Para todos nos pasaron cosas. Lo primero es que nos quedamos sin trabajo todos, flotando en la nada, es, no, sin entender cuándo íbamos a salir de eso y además sin poder hacer planes, que era lo terrible, ¿no? Separaron los conciertos, separaron los proyectos, separaron los posibles apoyos externos. Entonces, ¿para dónde nos hacemos? Eh, Todo el mundo empezó a buscar cositas, ¿no? Talleres online, conciertos online, que todos lo hicimos. Yo recibí un regalo del destino así inigualable, que fue una beca del FONCA, que fue una beca del Sistema Nacional de Creadores, que así, de esas que a las que aspiras toda la vida y que pum, cuando te llega, es un regalo, pero a mí me llegó en el momento en que yo verdaderamente necesitaba salvación, ¿no? Entonces, eh, 21, 22 y 23 yo tuve la beca del sistema que me permitió aprovechar ese encierro para componer. O sea, tener, primero que nada, un ingreso así más o menos confiable y en segundo lugar y de manera muy importante tener un proyecto al que me podía yo dedicar, ¿no? Y realmente tener un objetivo que además era, suelo tener proyectos medio atorados, allí pendientes, esperando que les llegue su momento. Llevaba yo varios años haciendo notas sobre la memoria. De esas cosas que cuando tienes una idea en la cabeza empiezas a ver eso por todos lados, ¿no? Lees un libro y dices, esto justo es lo que estaba pensando y ya notas, ¿no? Ves una película y le dices, ay, qué barbaridad. Pues sí, claro, ese es un reflejo de lo que yo he estado pensando y buscando. Esta idea de que la memoria nos la inventamos, de que la memoria es un acto de creación,
este temor que tenemos de perder la memoria, porque la memoria es lo que nos define, es lo que somos. Si perdemos la memoria por cualquier trastorno, dejamos de ser. Eso es lo que nos hace ser quienes somos, ¿no? Pero al mismo tiempo, esa memoria que nos define va transformándose con el tiempo y vamos agarrando retazos de aquí, de allá, vamos modificando los recuerdos y lo que se queda como memoria, pues ya no es lo mismo. Y además vamos pintándola y vamos retocándola y luego vamos tomando prestado y vamos, robamos una historia que según nosotros es nuestra y en realidad no. Eh, y eso se me hace una maravilla porque quiere decir que nosotros nos vamos inventando a nosotros mismos, que tenemos esa posibilidad de inventar quiénes somos y de transformarnos continuamente. Pero al mismo tiempo, traemos arrastrando una herencia pesadísima, ¿no? Piensa en todas las mujeres que te antecedieron y de las que heredaste sueños, miedos, historias, y vas cargando con eso de alguna manera, aunque las vas procesando de alguna manera, están allí por dentro como una corriente subterránea y se repiten esos cuestionamientos, esos sueños, esas preguntas. Yo, yo me lo he encontrado de una manera palpable porque he cantado las voces de mujeres de muchos, de siglos antes, ¿no? Y me ha sorprendido cómo hay temas recurrentes, ¿no? Hay preguntas recurrentes, hay formas de decir las cosas que se repiten. Entonces, hay esa memoria ancestral. Entonces, yo decidí, bueno, muy bien, si voy a hablar de esto, tiene que ser en dos partes. Por una parte, esa memoria ancestral y por otra parte, esa otra, que es la invención de todo lo que yo voy siendo. Entonces, decidí que se reflejara musicalmente también, que reflejara todo lo que yo soy, ¿no? Entonces, por una parte, esa vertiente que es muy fuerte en mi forma de hacer la música, que es la de la música antigua, ¿no? Que son melodías bellísimas en otras escalas, que me ayudaron a descubrir mi voz de una manera como no lo había descubierto antes. Pero por otra parte, la libertad de hacer fusiones y de incorporar instrumentos electrónicos y sin miedo, ¿no? Entonces, por eso Memoria tiene esas dos partes, la parte acústica, más poética, inspirada en esas voces de mujeres, y la parte pues más cercana, ¿no? Que me costó más trabajo porque requirió un ejercicio de honestidad, así de mi parte. Fue muy curioso porque, sí tuve que regresar a muchas historias, a tratar de hablar de mi infancia, o pensar, más bien pensar mi infancia, pero pensarla ya tamizada con todo lo vivido. Es muy curioso porque yo sigo siendo la niña de 5 años que vivía en San Pedro de los Pinos, en una casa de cierta manera, y la chava de 18 años que era súper seria y súper, metida dentro de su cabeza y que leía absolutamente todo el tiempo, pero también la de 25 que estaba surgiendo a través de la música, y la de 40 que era mamá de niños chiquitos y que estaba tratando de combinar ser artista y hacer la música e inventar su vida siempre, sin concesiones, porque además es muy curioso porque yo vengo de una familia muy controladora, o sea, mi papá, lo sé porque él me lo dijo, tenía un proyecto para mí, hija única, se va a convertir en esto, en artista, y yo la voy a moldear, y yo salí escapándome de eso, ¿verdad? Nunca, nunca, o sea, siempre pude hablar con él, y me respetó al final, pero yo marqué mi raya y dije: "Nada de eso, y no voy a hacer concesiones, y yo voy a ser totalmente la que yo quiero ser", así, de una manera muy rebelde, pero finalmente es el resultado de que creyeran en mí
y de que nunca se dudara de que yo podía ser quien yo decidiera ser, aunque tuvieran un proyecto para mí. Entonces, sí confrontarme con, sí, yo me estaba rebelando y todo eso, pero finalmente fue gracias a ese empujón que me dieron que logré tomar decisiones y hasta la fecha sigo cada vez más acostumbrada y de una manera como más terca a no hacer concesiones. Y sé que el no hacer concesiones a el tipo de música que quiero hacer, cómo quiero hacerla, con quién quiero hacerla, no regresar a vivir a la Ciudad de México, quedarme en Guadalajara, demostrar que se podía hacer proyectos de mucha calidad que no surgieran de la Ciudad de México, con independencia creativa. Eh, es como una postura así, sí, un poco necia, pero pero, que de alguna manera me ha definido. Can you hear me now?